¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto. Aquí en NB Periodismo de Investigación, donde nos dan oportunidad de compartir con ustedes lo que de repente pensamos, y lo hacemos a través de esta columna que hoy la titulé El Justo Honesto. Mire, hace 50 años, el entonces presidente de México, José López Portillo, daba a conocer el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros en territorio nacional. Lo que eso significaba en aquellos años 80 del siglo pasado fue suficiente para que desde la tribuna más alta del país, Jolopo exclamara emocionado que los mexicanos teníamos que aprender a vivir como ricos. Hoy, medio siglo después, otro presidente, López Obrador, insiste ahora en que tenemos que aprender a vivir como pobres. Dos posturas antagónicas, resultado de vivir en este país, en un país que tuvo riqueza y que siguió siendo saqueado ya no por los españoles y europeos que esclavizaban a la población indígena y se llevaron tesoros, minerales, cosechas inmensas. Ahora por una clase gobernante y pudiente que acumuló fortunas basadas en corrupción, impunidad y privilegios. Aunque esta patria nuestra y su territorio tienen todavía una riqueza extraordinaria, lo que tendríamos que aprender es a vivir como honestos, responsables, educados en un proyecto de nación que detecte sus necesidades, sus oportunidades, que las resuelva, que las desarrolle, proteja y las ponga al servicio de su población, involucrando en ello educación, capacitación, investigación, trabajo, pero también honestidad y respeto irrestricto a las leyes y las normas. Nos falta aprender a vivir como honestos y dentro de la legalidad. Y pasando a temas más locales, le comento que Veracruz lamentablemente se empeña en ocupar primeros lugares en lo peor que hay. Si la crisis de justicia en la República es grave, los veracruzanos damos muestra de lo más peor en este tema a nivel nacional, luego de que el gobernador otra vez ordenó la detención a como diera lugar de una juez, a la que debió liberar porque ya ni su mentor, protector, su sensei y su ejemplo le aguantó la estúpida acción de apresarla por haber actuado en consecuencia de un amparo federal. El lunes pasado fue detenida en Jalapa la jueza del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, en una evidente acción de castigo por no haber obedecido la orden que le diera el gobernador a través de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. La juez Sánchez Hernández liberó a un imputado que lleva 2 años preso por mentiras, acusado primero de uno y luego de 2 más asesinatos. Este empresario, Itiel N., alias el Compaplaya, a quien, fíjese, acusan de haber asesinado en abril de 2019 a Juan Carlos Molina, un exdiputado priista, con un testigo que declaró que a 200 metros de distancia pudo reconocerlo al verle el lunar que lo caracteriza. El caso es que, cuando también por razones políticas, este sistema ejecutivo, fiscal, judicial, construido y operado por el gobernador Cuitláhuac García o por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, que para el caso es el mismo, encarceló también a Rogelio Franco Castelán, dirigente del PRD, exsecretario de Gobierno de Miguel Ángel Yunes. Precisamente se vislumbró que era el primer paso para encausar por corrupción al propio exgobernador Yunes Linares. Ante estos cientos de voces se alzaron clamando la liberación de Franco, quien sigue preso, a pesar de haber ganado todos los amparos luego de cada acusación, y parece que seguirá preso hasta el fin de este infausto sexenio. Acuérdense que infausto quiere decir que trae desgracia, que causa dolor, que causa tristeza y sufrimiento moral. Y siguieron muchos casos de detenciones, de prisiones cautelares innecesarias y arbitrarias, logradas porque se colude al sistema ejecutivo, fiscal, judicial, se colude el Poder Legislativo Estatal que inventó el delito de ultrajes a la autoridad como grave para justificar las acciones de ese sistema. De hecho, fue Franco el primero de una lista de más de 2,000 casos en los que se apresó inocentes por este delito, que ya no lo es, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino para desaparecer y corregir el abuso de poder del gobierno de Veracruz. Según el abogado Tomás Mundo, todavía hay en cárceles veracruzanas más de 600 presos que originalmente fueron acusados de ultrajes y a los que para no liberarlos les cambiaron la acusación por otros supuestos delitos. Entonces, son miles las voces que se han alzado contra la injusticia, el abuso de poder y el execrable manto de corrupción e ilegalidad del actual gobierno veracruzano.
La detención y encarcelamiento del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, Juan Manuel del Río Virgen, a quien utilizando el mismo sistema ejecutivo, fiscal, judicial, acusaron de ser el autor intelectual del asesinato de un candidato a alcalde por Movimiento Ciudadano, también movió otras miles de voces, y entre ellas las del dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y del presidente del Senado, Ricardo Monreal. Luego de más de un año en la cárcel, Del Río Virgen salió libre. Cuitláhuac Jiménez no escucha a nadie, ya va quedando claro. Siguió el caso de 3 líderes cafetaleros, la exalcaldesa de Izhuatlán del Café, encarcelados desde el pasado 25 de mayo. En el centro de la entidad fueron detenidos de manera arbitraria, con lujo de violencia, Sirio Ruiz González, un luchador campesino originario de Chavarrillo, Minervo Cantor Peña, Abraham Cabal Pulido, Crisanto Valiente Miramón, campesinos de Izhuatlán del Café, y la exalcaldesa Viridiana Bretón. Otros 4 campesinos todavía tienen órdenes de aprehensión, también acusados de haber provocado un incendio en las bodegas de un beneficio de café de la empresa Agroindustrias Unidas de México, AMSA, una filial de una poderosa transnacional, Ecom Trading. El incendio en cuestión, que originalmente fue provocado, según dijo el propio gobernador de Veracruz, por coyotes, fue muy pequeño. Los datos fueron mínimos, no hubo víctimas. Por supuesto, no hay ninguna prueba que involucre a los acusados y a la inclusión de la exalcaldesa en el proceso. Solo puede entenderse como venganza política. Y es que Viridiana Bretón, periodista, quien goza de una envidiable reputación y capital político en la zona, fue invitada por el secretario de Gobierno, por Eric Cisneros, a ser candidata de Morena. En el proceso pasado, candidata a la Diputación Federal, ella se negó, pero se registró como candidata a diputada federal por el mismo partido por la que fue alcaldesa, por Acción Nacional. Y aunque las presiones locales lograron que no se registrara formalmente su candidatura, ella siguió operando para partidos, para políticos contrarios al régimen y a los intereses de Cisneros y de García Jiménez. Es claro que el estar apoyando a candidatos de Morena a la gubernatura y a la presidencia, que no son los que impulsa el grupo en el poder en Veracruz, con la prisión arbitraria a la que la tienen sometida, están imponiendo un castigo que es un mensaje a todos aquellos que pretendan oponerse a quienes mandan en Veracruz. El gobernador ya recibió llamadas, mensajes y señales del centro del país sobre este asunto. La detención irregular, arbitraria y cruel de Viridiana y de los dirigentes cafetaleros fue suficiente para que el vicepresidente del Congreso Federal, el diputado por Morena, Sergio Gutiérrez Luna, opinara y actuara en favor de esas víctimas de la persecución política. Pero también el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió y presionó al gobernador de Veracruz para que ya dejara de estar encarcelando a gente sin razón y sin fundamento, solo para joder. Y no les hizo caso, aunque sí declaró después que efectivamente el delito de estragos no era grave, que no debían estar en prisión y que de todas formas saldrían libres porque solo era necesario que acordaran con la empresa AMSA el pago de los daños causados por el incendio. Van a salir. Pues sí, pero para eso se requiere que los detenidos, Viridiana Bretón incluida, se declaren culpables, que acepten haber cometido el delito, que se comprometan a reponer él o los daños. Y eso significa que la joven periodista y política exitosa tendría ya antecedentes penales bloqueando para siempre sus justas aspiraciones. La oferta de Cuitláhuac Jiménez fue entendida por los que saben como un intento de chantaje, otra mancha más al tigre. Y si todo lo anterior fuera poco, apenas iniciando junio se ordenó otra detención también arbitraria, también escandalosa, la de la jueza Angélica Sánchez Hernández, de lo que ya comentábamos al principio, solo que habría que decir que en esta ocasión, luego de que el juez local dictara la prisión preventiva a la acusada de haber disparado contra policías, y justo cuando la patrulla de la ministerial llegaba a la prisión de Pacho Viejo aquí en Coatepec para entregarla a los custodios, el comandante del grupo ministerial que la trasladaba, recibió una llamada al celular. Colgando el aparato metió reversa, regresó a Jalapa y liberaron a la juez. ¿Quién llamó al ministerial? ¿Quién llamó al que llamó al ministerial? Finalmente, una voz ya fue escuchada por el gobernador Cuitláhuac.
Pues solo que haya sido el propio sensei, el líder, el ejemplo, el jefe del gobernador, el propio presidente López Obrador, solo él faltaba intervenir para parar esta violenta persecución, esta violencia política que tanto daño ha causado y sigue causando en Veracruz. Y entonces habría que reconocer que a millones de voces que claman justicia y mejor gobierno en Veracruz, sirvió que se sumaran los nombres, las firmas de muchas organizaciones nacionales y extranjeras, de jueces, de magistrados, de hombres y mujeres que pugnan por el respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así las cosas. Soy Luis Emanuel Domínguez, los saludo con afecto.